Cuando Marina Sanz, de 27 años, una ex bailarina profesional que había perdido su pierna derecha en un accidente de tráfico hacía 2 años, entró en aquella panadería de Madrid con sus muletas y buscó un sitio donde sentarse, no imaginaba que ese momento cambiaría su vida para siempre. El local estaba abarrotado, era domingo por la mañana y la única mesa con espacio disponible estaba ocupada por un hombre de unos 34 años con una niña pequeña de rizos castaños. Marina se acercó con la vergüenza que ya conocía muy bien, esa que sentía cada vez que las miradas se posaban primero en sus muletas y luego en el espacio vacío donde debería estar su pierna. Preguntó si podía compartir la mesa y lo que aquel hombre respondió, lo que dijo mientras miraba a su hija y luego a ella con ojos que no mostraban lástima, sino algo completamente diferente, fueron palabras que Marina no olvidaría jamás, porque a veces, cuando crees que la vida te ha quitado todo, te coloca exactamente donde necesitas estar. Y aquella mañana de domingo, en una panadería abarrotada de Madrid, 2 almas magulladas estaban a punto de encontrarse. Madrid en otoño tiene ese encanto especial que hace que todo parezca más intenso. Las hojas empiezan a caer en las aceras del Paseo de la Castellana. El olor a pan recién horneado flota en el aire fresco de la mañana y los madrileños aprovechan los últimos rayos de sol antes de que llegue el invierno más crudo. Era un domingo de mayo de esos que invitan a pasear sin rumbo, a sentarse en una mesa con un café calentito, a observar la vida pasar. La panadería se llamaba El Rincón de la Esquina, un local acogedor en el barrio de Chamberí que servía las mejores tostadas con tomate de la zona. O al menos eso decían los vecinos. A las 11 de la mañana estaba completamente llena, como cada domingo, con familias que desayunaban tarde, parejas que compartían periódicos y solitarios que buscaban un momento de paz antes de afrontar la semana. Marina Sanz empujó la puerta con el hombro, equilibrándose en sus muletas con la práctica de quien llevaba 2 años moviéndose así. 27 años, pelo rubio recogido en una coleta alta, ojos verdes que alguna vez brillaron con la pasión de la danza y que ahora guardaban una tristeza que intentaba disimular. Vestía unos vaqueros cortos que no ocultaban la prótesis que a veces usaba, pero que hoy había decidido dejar en casa, y una blusa roja que resaltaba contra su piel bronceada. Cada vez que entraba en un lugar público, sucedía lo mismo. Las miradas primero curiosas, luego incómodas, después desviadas rápidamente como si mirar fuera un pecado. Marina había aprendido a ignorarlos, o al menos a fingir que los ignoraba, pero cada uno era un pequeño corte, un recordatorio de que ya no era la bailarina que llenaba teatros, sino la chica de las muletas que hacía que la gente se sintiera incómoda. Escaneó el local buscando una mesa libre. Nada. Todas ocupadas, todas llenas de gente que tenía 2 piernas y vidas normales y domingos sin el peso de un cuerpo incompleto. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando vio la única posibilidad. Una mesa para 4 donde solo había 2 personas, un hombre y una niña pequeña. El hombre tendría unos 34 años, pelo castaño, barba de varios días que le daba un aire desenfadado, vestía un polo azul marino y tenía esa expresión de cansancio feliz que tienen los padres que han pasado la mañana jugando con sus hijos. La niña, de unos 4 años, tenía rizos castaños que enmarcaban un rostro redondo y curioso y llevaba una camiseta rosa chicle que la hacía parecer una pequeña bolita de alegría. Marina dudó. Odiaba pedir cosas. Odiaba llamar la atención. Odiaba el momento incómodo en que la gente veía sus muletas y no sabía cómo reaccionar, pero sus brazos empezaban a dolerle. El café que había venido a buscar parecía una necesidad urgente y algo en la sonrisa de aquella niña la empujó a acercarse. Se detuvo frente a la mesa. El hombre levantó. Los ojos de su café y sus ojos hicieron el recorrido que Marina conocía muy bien. Rostro, muletas, pierna ausente y luego de vuelta al rostro. Pero lo que vino después fue diferente. No hubo la mirada de lástima, ni el gesto incómodo, ni el desvío como si la discapacidad fuera contagiosa.
Hubo algo que Marina no veía hacía mucho tiempo, una sonrisa genuina. Ella preguntó si podía compartir la mesa, disculpándose por la molestia, y él respondió con palabras que la atravesaron como un rayo. El hombre se llamaba Javier Ruiz, 34 años, arquitecto, 3 años criando solo a su hija Isabel desde que su esposa los había abandonado por otro hombre. Pero Marina no sabía nada de eso aún. Lo único que sabía era lo que él había dicho cuando ella preguntó si podía sentarse. Había dicho que claro que podía, que de hecho le estaba haciendo un favor, porque su hija se había pasado toda la mañana preguntando por qué algunas personas usaban bastones especiales para andar, que quizás ella podría ayudarle a explicarle eso. No había lástima en sus palabras. Había curiosidad honesta, la misma que brillaba en los ojos de la niña. Marina se quedó paralizada. Nadie había tratado su discapacidad con tanta naturalidad. Este extraño la trataba como lo que era, una persona normal con una característica diferente. Se sentó, acomodando las muletas contra la pared. Isabel preguntó directamente por qué solo tenía una pierna. Javier abrió la boca para disculparse, pero Marina lo detuvo. Ella prefería las preguntas directas a las miradas de soslayo, y entonces contó su historia. Había sido bailarina de ballet clásico, primera bailarina del Teatro Real de Madrid. Su vida era el escenario y el movimiento, hasta que una noche un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Su pierna derecha quedó destrozada. Los médicos no pudieron salvarla. Isabel escuchaba con los ojos muy abiertos. Cuando Marina terminó, la niña dijo algo que llenó sus ojos de lágrimas. Dijo que entonces ella era como una sirena, que las sirenas tampoco tenían piernas y eran las más bonitas del mar. Javier miró a su hija con orgullo y Marina, por primera vez en 2 años, sintió que alguien veía más allá de lo que le faltaba. El café se enfrió mientras conversaban, luego pidieron otro y después otro. Isabel se entretuvo con unos lápices de colores que el camarero le trajo, dibujando sirenas con colas de colores brillantes, mientras los adultos conversaban con esa intensidad de quien reconoce en el otro un alma similar. Javier contó su historia, no toda al principio, pero poco a poco, como si las palabras hubieran estado esperando a alguien que pudiera entenderlas. Contó que había conocido a Elena en la universidad, que se habían casado jóvenes, que Isabel había llegado cuando él tenía 31 años y pensaba que su vida era perfecta. Pero Elena nunca había querido ser madre de verdad. Había aceptado el embarazo porque él lo deseaba tanto, y cada día de maternidad había sido una carga que ella llevaba con menos paciencia. Cuando Isabel tenía 1 año, Elena había conocido a otro hombre, un compañero de trabajo, soltero, sin hijos, que le ofrecía la vida que ella realmente quería: viajes, libertad, noches sin llantos de bebé. Una mañana Javier se había despertado solo con una nota en la almohada que decía que lo sentía mucho, pero que no podía seguir fingiendo. No había vuelto a tener noticias de ella. No llamaba en los cumpleaños, no mandaba regalos en Navidad, no preguntaba por la hija que había traído al mundo. Era como si Isabel y él hubieran dejado de existir en el momento en que ella cruzó la puerta. Javier había pasado meses en un pozo de desesperación, no por él, sino por Isabel, por tener que explicar algún día por qué su madre no estaba allí, por el miedo a no ser suficiente, a no saber cómo criar a una niña solo. Pero había seguido adelante un día a la vez, una sonrisa de su hija a la vez, hasta construir una vida que, aunque incompleta, era suya. Marina escuchaba reconociendo cada emoción, el luto de perder algo que definía su identidad, el miedo a no saber quién eres sin aquello que te han quitado, la lenta reconstrucción de una vida que nunca será igual, pero que puede ser diferente. Contó más sobre su propia historia, sobre los meses de rehabilitación, sobre el dolor físico que era casi más fácil de soportar que el emocional, sobre el día que intentó volver al estudio de danza, apoyarse en la barra como había hecho miles de veces, y se derrumbó llorando porque su cuerpo ya no respondía como antes, sobre la decisión de alejarse de todo lo que conocía, de mudarse a Madrid desde Sevilla,
de empezar de cero en una ciudad donde nadie la conocía como la bailarina que fue. Javier la miraba con ojos que no juzgaban, que no comparaban, que simplemente entendían. Y cuando ella terminó de hablar, él dijo algo que le calentó el corazón. Dijo que no sabía nada de ballet, pero que le parecía increíble que ella hubiera tenido el coraje de empezar de nuevo, que él todavía estaba aprendiendo a ser valiente y que quizás podrían aprender juntos. Isabel interrumpió mostrando su dibujo. Era una sirena con una cola brillante de colores imposibles, con el pelo rubio recogido en una coleta. En la esquina había escrito con la caligrafía temblorosa de una niña de 4 años, algo que hizo que Marina se llevara la mano al pecho. Había escrito su nombre, Marina, y debajo había añadido la palabra amiga. Aquel primer encuentro en la panadería se transformó en una tradición. Cada domingo a las 11 de la mañana, Marina, Javier e Isabel se encontraban en el rincón de la esquina. La misma mesa si estaba disponible, cualquier otra si no lo estaba. Tostadas con tomate para Isabel, café con leche para los adultos y horas de conversación que hacían que el tiempo perdiera el significado. El camarero, un señor mayor llamado Don José, que llevaba 30 años en el local, empezó a reconocerlos. Les reservaba la mesa del rincón, la que tenía la mejor luz y donde las muletas de Marina no estorbaban el paso. Sin que lo pidieran, traía un cojín extra para que ella estuviera más cómoda. Y siempre le daba a Isabel un trozo extra de bollo, porque según decía, las niñas que sonreían así se merecían un premio. Las semanas pasaron y se transformaron en meses. El otoño dio paso al invierno. Las hojas doradas fueron reemplazadas por decoraciones navideñas y las 3 personas que se habían encontrado por casualidad fueron transformándose en algo que ninguno había planeado. Madrid se vistió de luces. Las navidades llenaron los barrios y el frío que antes parecía insoportable para Marina, ahora era solo una excusa para sentarse más cerca de Javier en la mesa. Marina empezó a visitar la casa de Javier, un piso luminoso en el barrio de Chamberí, con vistas a un pequeño parque donde los niños jugaban incluso en invierno. La primera vez que fue se sintió nerviosa, consciente de cada paso torpe con las muletas, de cada obstáculo que un cuerpo de 2 piernas no notaría. Pero Javier había quitado las alfombras que podrían hacerla tropezar, había despejado los pasillos, había pensado en ella, sin hacerla sentir como una carga. Ella ayudaba a Isabel con sus dibujos, contaba historias de cuando bailaba en escenarios enormes, de los aplausos que sonaban como truenos, de los vestuarios que brillaban bajo los focos. Enseñaba posiciones de ballet que la niña imitaba con entusiasmo y gracia innata, sus pequeños pies descalzos intentando hacer puntas que ninguna zapatilla había tocado aún. Javier las observaba desde la cocina donde preparaba la comida, y a veces Marina lo pillaba mirándolas con una expresión que hacía que su corazón diera un vuelco. Javier cocinaba para las 3, descubriendo que la cocina que había aprendido por necesidad cuando se quedó solo era algo que realmente disfrutaba cuando tenía a alguien con quien compartir. Hacía cocido madrileño los domingos, paella los días especiales y un pollo al chilindrón que Marina juraba que era el mejor que había probado en su vida. Comían juntos en la mesa pequeña del salón, Isabel contando historias interminables sobre el colegio, los adultos intercambiando miradas cómplices sobre su cabeza. No hablaban de lo que estaba creciendo entre ellos. Era demasiado frágil, demasiado nuevo, demasiado importante para arriesgarlo con palabras precipitadas. Pero estaba allí, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en los toques accidentales que no eran tan accidentales, en la forma en que Javier la miraba cuando ella no se daba cuenta, como si fuera algo precioso que temía perder. Hubo un día, a principios de julio, en que Marina llegó al piso empapada por la lluvia. Había calculado mal el tiempo. El autobús se había retrasado y las muletas eran un infierno en las aceras mojadas. Llegó temblando, frustrada, a punto de llorar por una tontería que no debería importar, pero que le recordaba todo lo que había perdido. Javier no dijo nada, la envolvió en una manta, preparó un té caliente y se sentó a su lado mientras ella lloraba de rabia y de frío, y de todas las cosas que estaba guardando.
No intentó arreglarlo, no dijo que todo estaría bien, no minimizó su dolor, solo estuvo allí, su mano en la de ella, firme y cálida, hasta que las lágrimas se secaron y Marina pudo respirar de nuevo. Aquel fue el día en que supo que lo amaba. No fue un momento dramático, no hubo fuegos artificiales ni música de fondo. Fue la certeza tranquila de que ese hombre, ese padre soltero que había encontrado en una panadería llena, era alguien con quien quería estar, alguien que veía sus peores momentos y no huía. Marina empezó a sentir cosas que creía perdidas. No solo la atracción que estaba allí desde el principio, aunque ella se negaba a admitirlo, sino algo más profundo, la sensación de pertenecer, de ser amada, no a pesar de sus defectos, sino con ellos, de tener un lugar en el mundo que no dependía de lo que podía hacer con su cuerpo. Empezó a mirarse al espejo con menos dureza, a notar las cosas que aún funcionaban, en lugar de obsesionarse con lo que faltaba. Un día de julio, mientras Isabel dormía en el sofá y ellos tomaban café en la cocina con la lluvia golpeando las ventanas, Javier preguntó si podía hacerle una pregunta personal. Ella asintió sintiendo el corazón acelerarse, consciente de lo cerca que estaban, de lo fácil que sería inclinarse y besarlo. Él quería saber si alguna vez había intentado bailar después del accidente, no en un escenario, no como profesional, sino solo para ella, solo por el placer del movimiento. Marina sintió algo apretarse en su pecho. La pregunta tocaba un nervio que nadie había tocado en 2 años. Confesó que no había podido, que cada vez que escuchaba música clásica cambiaba de emisora, que había guardado todas sus zapatillas de punta en una caja que no había vuelto a abrir. Confesó que tenía miedo de intentarlo y descubrir que esa parte de ella se había ido para siempre junto con su pierna. Javier asintió sin presionar, sin juzgar, pero aquella noche, cuando Marina volvió a su piso, encontró un mensaje de él en su móvil. Era un enlace a un vídeo de una bailarina con una prótesis de pierna, actuando en un escenario, moviéndose con una gracia diferente, pero igualmente bella. La bailarina no intentaba ocultar su prótesis, la hacía parte del espectáculo, parte de su historia. No había palabras en el mensaje, no eran necesarias. Marina vio el vídeo 3 veces llorando en las 3, y aquella noche, por primera vez en 2 años, puso música, cerró los ojos y dejó que su cuerpo se moviera como pudiera, como quisiera, sin expectativas, sin comparaciones con lo que había sido. Bailó durante 1 hora torpemente, dolorosamente, maravillosamente, y cuando terminó, supo que algo había cambiado. No había recuperado lo que había perdido, pero había encontrado algo nuevo, y gran parte de ello se lo debía a un hombre que le había pedido que compartiera su mesa. Las semanas siguientes fueron un descubrimiento constante. Marina empezó a bailar en casa regularmente, no con la disciplina rígida de antes, sino con una libertad que nunca había experimentado cuando tenía 2 piernas. Experimentaba movimientos que nunca habría intentado antes, usando las muletas como extensiones de su cuerpo, creando algo completamente nuevo. Javier e Isabel a veces miraban, pero la mayor parte del tiempo ella bailaba sola, reconectándose con esa parte de sí misma que pensaba haber perdido para siempre. Javier, por su parte, empezó a abrirse más sobre sus propios miedos. Confesó que a veces se despertaba en mitad de la noche con pánico de que no estaba siendo un buen padre para Isabel, de que ella echaría de menos a una madre y lo culparía por ello. Marina lo escuchaba y compartía sus propios terrores nocturnos, el miedo a nunca ser suficiente, a que alguien pudiera realmente amarla con todas sus imperfecciones. Y en esas conversaciones profundas, en las horas tranquilas después de que Isabel dormía, construían algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos había tenido antes. Isabel, con la sabiduría inocente de los niños pequeños, parecía entender que algo especial estaba sucediendo. Empezó a dibujar a las 3 personas juntas, siempre con Marina, sosteniendo sus muletas y sonriendo. Una vez le preguntó a Javier si Marina podía vivir con ellos, y cuando él, sorprendido, preguntó por qué, la
Niña simplemente respondió que porque eran felices cuando ella estaba allí. La sencillez de la observación dejó a Javier sin palabras, porque era verdad. Eran felices cuando Marina estaba allí. La casa parecía más completa, más viva, más como un hogar de verdad. Marina también empezó a notar cambios en sí misma. Sonreía más fácilmente, se reía con más frecuencia, y las noches solitarias en su piso se volvían cada vez más difíciles de soportar. Se encontraba pensando en Javier e Isabel todo el tiempo, planeando cosas para hacer juntos, imaginando futuros posibles que antes habría descartado como imposibles. Se estaba enamorando no solo de Javier, sino de la idea de una familia, de pertenecer a algo más grande que ella misma. Un sábado por la tarde, Javier la llamó con una propuesta inesperada. Había una función de ballet en el Teatro Real, el mismo teatro donde Marina había bailado años antes. Había comprado 3 entradas y quería saber si iría con ellos. Marina sintió el estómago revolverse. No había pisado ese teatro desde el accidente. No había podido ni pasar por delante sin sentir un dolor agudo en el pecho. Pero algo en la voz de Javier, en la esperanza cautelosa que detectaba allí, la hizo decir que sí. La noche de la función llegó como una tormenta de emociones para Marina. Eligió un vestido azul oscuro que había comprado años atrás para un estreno, cuando aún era bailarina. Sorprendentemente todavía le servía, aunque ahora lo llevaba de forma diferente, con las muletas que se habían convertido en parte de ella. Javier pasó a buscarla en su coche, con Isabel ya vestida con un vestido rosa que la hacía parecer una pequeña princesa. La niña no paraba de hablar sobre lo emocionada que estaba por ver a las bailarinas, de verdad, sin saber que Marina había sido una de ellas. El camino hasta el Teatro Real fue silencioso para Marina. Javier, notando su tensión, sostuvo su mano libre mientras conducía, un gesto simple que significaba el mundo. Cuando llegaron y Marina vio la fachada iluminada del teatro, sintió las lágrimas amenazar con caer. ¿Cuántas veces había entrado por esas puertas como la estrella principal, saludada y admirada por todos, y ahora entraba como espectadora, con muletas, siendo mirada por razones completamente diferentes? Javier la ayudó a bajar del coche e Isabel sujetó su mano con fuerza, como si supiera que Marina necesitaba ese contacto. Mientras subían los escalones, Marina se dio cuenta de que algunas personas la reconocían. Vio los susurros, las miradas de sorpresa y lástima. Una mujer mayor se acercó, una antigua profesora de ballet que Marina conocía desde hacía años. La mujer empezó a decir lo triste que era lo que había pasado, lo mucho que era una pena que una carrera tan brillante se hubiera truncado, y Marina sintió la rabia subir. No quería lástima. No quería que la gente la viera como una tragedia andante. Fue Javier quien intervino con su voz tranquila pero firme, diciendo que Marina no había terminado nada, solo estaba explorando nuevos caminos. Y entonces, sorprendentemente, fue Isabel quien completó, diciendo con orgullo que Marina era la amiga más increíble del mundo y que ella todavía bailaba, solo que de una forma diferente ahora. La profesora se quedó sin palabras y Marina sintió el corazón llenarse de gratitud por esas 2 personas que la defendían sin dudar. Dentro del teatro, sentados en sus butacas, Marina sentía una mezcla de nostalgia y dolor. Conocía cada rincón de ese lugar, cada pasillo de los camerinos, cada marca en el escenario. Cuando las luces se apagaron y la música comenzó, cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentirlo todo. La función era El Lago de los Cisnes, una de las piezas que ella había bailado innumerables veces. Veía cada movimiento antes de que sucediera. Sentía la música en sus huesos como siempre la había sentido, pero esta vez era diferente. Esta vez no había la envidia amarga que esperaba sentir. No había el deseo desesperado de estar allí arriba. Había apreciación por el arte, por el talento de las bailarinas, pero también había aceptación. Ella ya no era esa persona, y estaba empezando a aceptar que no pasaba nada por ello. Miró a un lado y vio a Javier observándola con preocupación. Ella le sonrió, una sonrisa genuina que decía que estaba bien, que ella estaba bien.
Y por primera vez, era verdad. Isabel miraba fascinada, sus ojos grandes y brillantes reflejando las luces del escenario. Con cada movimiento de las bailarinas, miraba a Marina como si confirmara que ella también había hecho aquello. Y Marina asentía, orgullosa de su pasado, pero no ya atrapada en él. Durante el intermedio, mientras tomaban un zumo en el vestíbulo, Marina se dio cuenta de que estaba realmente disfrutando de la noche. No era la Marina de antes del accidente, pero tampoco era la Marina rota de los primeros meses después de él. Era alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. De vuelta a sus asientos para el segundo acto, Javier se inclinó y le susurró al oído que estaba orgulloso de ella, que sabía lo difícil que era estar allí. Marina sintió los ojos humedecerse, pero no de tristeza, de algo más complejo, una mezcla de gratitud y esperanza. La función continuó y Marina se permitió simplemente sentir, sin juzgar, sin comparar, solo existiendo en ese momento, con las dos personas que se habían vuelto tan importantes para ella. Cuando la función terminó y los aplausos resonaron por el teatro, Marina se unió a la ovación de pie, y al hacerlo, sintió como si estuviera aplaudiendo no solo a las bailarinas en el escenario, sino también a sí misma, por el coraje de estar allí, de enfrentar su pasado, de seguir adelante. La salida del teatro fue más fácil que la entrada. Marina caminó con la cabeza alta, sin importarle las miradas. Javier e Isabel la flanqueaban como guardias protectores, y juntos formaban una imagen de fuerza y unión. En el coche, de camino a casa, Isabel se durmió en el asiento trasero, agotada por la emoción de la noche. Javier conducía en silencio, pero su mano encontró la de Marina de nuevo, entrelazando sus dedos. Fue Marina quien rompió el silencio, dándole las gracias por aquella noche, por forzarla gentilmente a enfrentar sus demonios. Javier respondió que no tenía que agradecérselo, que él solo quería verla feliz, que verla sonreír era el mayor regalo que podía recibir. Llegando al piso de Marina, Javier insistió en acompañarla hasta la puerta, incluso con Isabel durmiendo en el coche. En el rellano, antes de que Marina entrara, él la atrajo suavemente hacia sí y la besó. Fue un beso diferente a los anteriores, más profundo, más intenso, cargado de todas las emociones no dichas. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Javier dijo que la amaba, simple y directo, sin rodeos. Marina sintió que el mundo se detenía. Nadie le había dicho aquello desde el accidente. Nadie la había visto como una mujer digna de amor. Ella respondió que también lo amaba, y al decir esas palabras en voz alta por primera vez, sintió como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Permanecieron allí en el rellano por unos minutos más, abrazados, hasta que Javier tuvo que volver al coche donde Isabel dormía. Pero antes de irse, preguntó si pensaría en mudarse al piso de ellos. No inmediatamente, sino cuando estuviera lista, porque quería despertar todas las mañanas a su lado. Quería construir una vida juntos de verdad. Marina se quedó sin palabras, no porque no supiera la respuesta, sino porque la pregunta era todo lo que ella secretamente deseaba, pero no se permitía soñar. Prometió que lo pensaría, pero ambos sabían cuál sería la respuesta. Aquella noche, sola en su piso, Marina no se sintió solitaria como solía sentirse. Se sintió amada, valorada, completa de una forma que no tenía nada que ver con tener dos piernas o una. Tenía que ver con haber encontrado personas que la veían como realmente era y la amaban exactamente por ello. Los días que siguieron fueron de planificación y sueños. Marina y Javier hablaban del futuro con una seriedad que antes parecía imposible. Discutían logística, cómo sería vivir juntos, cómo sería para Isabel tener a Marina como una presencia constante en su vida. Hablaron con la niña, explicándole con cuidado que Marina podría venir a vivir con ellos si ella quería. E Isabel reaccionó con una alegría tan pura que no dejó dudas de que aquella era la decisión correcta. Marina comenzó a empacar sus cosas, separando lo que se llevaría y lo que donaría. Era liberador soltar tantas cosas del pasado, tantos objetos que la ataban a una versión de sí misma que ya no existía.
Guardó sus zapatillas de punta, pero no ya en una caja cerrada en el armario. Las puso en una estantería visible como recordatorio de dónde venía, pero no como símbolo de un paraíso perdido. Eran parte de su historia, pero no toda ella. La mudanza se programó para dentro de un mes, tiempo suficiente para que Marina rescindiera su contrato de alquiler y para que Javier preparara un espacio para ella en el piso. Él había insistido en adaptar el baño para hacerlo más accesible, instalando barras de apoyo y quitando obstáculos. Marina protestó, diciendo que no era necesario tanto trabajo, pero Javier fue inflexible. Quería que ella se sintiera cómoda, que aquella fuera verdaderamente su casa también. El día de la mudanza llegó en 1970, una mañana soleada de agosto. Marina se despertó temprano en su piso por última vez, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Había algo simbólico en dejar ese espacio donde se había escondido del mundo durante tanto tiempo, donde había llorado tantas lágrimas y enfrentado tantos demonios sola. Pero ahora estaba lista para seguir adelante, para abrazar esa nueva vida que parecía un sueño imposible hacía solo unos meses. Javier llegó con una furgoneta pequeña que había alquilado, e Isabel venía con él vestida con una camiseta que decía equipo de mudanza. La niña estaba tan emocionada que apenas podía quedarse quieta, corriendo de un lado a otro, intentando ayudar de todas las formas posibles. Marina observaba con el corazón lleno, pensando en cómo su vida había cambiado por completo desde aquel domingo en la panadería. ¿Quién diría que compartir una mesa llevaría a esto, a tener una familia de verdad? La mudanza transcurrió suavemente, con Javier cargando las cajas más pesadas y Marina organizando dónde debía ir todo en el piso. Isabel se nombró responsable de asegurarse de que nada de Marina fuera olvidado, revisando cada habitación 3 veces antes de declarar que todo estaba en orden. Cuando finalmente cerraron la puerta del antiguo piso por última vez, Marina sintió un alivio profundo. Estaba cerrando un capítulo de dolor y abriendo uno de esperanza. En el piso de Chamberí, ahora de ellos, Javier había preparado una sorpresa. Había despejado no solo espacio en el armario y en las cajoneras, sino que había transformado una pequeña habitación de invitados en un estudio de danza para Marina. Había instalado una barra de ballet fijada a la pared, espejos grandes y hasta un suelo especial que amortiguaba impactos. Cuando Marina vio aquello, no pudo contener las lágrimas. Nadie nunca había hecho algo tan significativo por ella. Nadie había validado sus sueños de esa forma. Javier explicó que quería que ella tuviera su propio espacio para bailar, para crear, para ser ella misma. Dijo que creía que Marina tenía mucho que ofrecer al mundo de la danza todavía, aunque de forma diferente, y que este era su regalo de bienvenida. Marina lo abrazó fuerte, sin palabras para expresar lo mucho que aquello significaba para ella. Isabel entró corriendo en el estudio, dando vueltas y saltando, declarando que aquella era la habitación más bonita que jamás había visto. Las primeras semanas viviendo juntos fueron un periodo de ajustes y descubrimientos. Marina aprendió las rutinas de la casa, los horarios de Isabel para el colegio, las preferencias de Javier para el desayuno. Por su parte, Javier e Isabel aprendieron los momentos en que Marina necesitaba espacio, cuando el dolor fantasma en su pierna era más intenso, cuando necesitaba más tiempo en el baño por la mañana. Pero en lugar de ser momentos de tensión, esos descubrimientos los acercaban más, creando una comprensión mutua y profunda. Marina comenzó a usar el estudio todos los días. Al principio eran solo unos minutos, probando movimientos, reaprendiendo su cuerpo. Pero gradualmente las sesiones se fueron haciendo más largas, más intensas. Empezó a crear coreografías que incorporaban sus muletas, que transformaban lo que muchos verían como limitación en expresión artística. Filmaba algunos de esos momentos y los subía a redes sociales, no buscando atención, sino compartiendo su viaje con quien pudiera identificarse. Para su sorpresa, las publicaciones empezaron a ganar tracción. Personas con discapacidades físicas escribían diciendo que ella las inspiraba.
que la veían como prueba de que la vida no terminaba después de un accidente. Padres de niños con discapacidades agradecían por mostrar un futuro posible y hermoso. Y, gradualmente, Marina empezó a recibir mensajes pidiendo clases, preguntando si enseñaría danza a personas con diferentes tipos de discapacidades físicas. La idea creció en su mente como una semilla plantada en tierra fértil. ¿Y si pudiera transformar su propio viaje en algo que ayudara a otros? ¿Y si pudiera crear un espacio donde personas como ella pudieran descubrir o redescubrir la alegría del movimiento? Una noche, durante la cena, compartió su idea con Javier. Quería abrir una escuela de danza adaptada, un lugar donde personas con discapacidades pudieran aprender que sus cuerpos aún eran capaces de arte, de belleza, de expresión. Javier escuchó con atención creciente, sus ojos brillando con entusiasmo. Dijo que la idea era brillante, que él podría ayudar a diseñar el espacio, hacerlo totalmente accesible y funcional. Isabel, sin entender completamente pero captando la emoción, declaró que sería la primera alumna. Marina reía y lloraba al mismo tiempo, impresionada por el apoyo incondicional que recibía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito, algo más grande que solo sobrevivir día a día. Empezaron a trabajar en el proyecto inmediatamente. Javier dibujaba planos, consultando a Marina sobre cada detalle. Buscaron ubicaciones, visitaron espacios disponibles, discutieron presupuestos y viabilidad. Marina investigó metodologías de enseñanza adaptada, contactó con otros profesores en el área, creó un currículo que fuera desafiante pero accesible. El proyecto tomó forma rápidamente, alimentado por la pasión de ambos y la certeza de que estaban creando algo importante. Encontraron el espacio perfecto en Malasaña, un barrio bohemio de Madrid, conocido por su arte callejero y atmósfera creativa. Era un antiguo estudio de yoga que había cerrado, con techos altos, buena iluminación natural y espacio suficiente para varias barras y espejos. Javier trabajó incansablemente en el diseño, asegurando que cada centímetro fuera accesible para sillas, de ruedas, muletas, prótesis, cualquier dispositivo de movilidad. Instalaron suelos antideslizantes, barras de apoyo a alturas variadas, espejos posicionados para diferentes ángulos y hasta un pequeño escenario para actuaciones. Marina eligió el nombre con cuidado. Se llamaría Movimiento Libre, un nombre que capturaba la esencia de lo que quería crear, un espacio donde las personas pudieran moverse libremente, sin juicio, sin limitaciones impuestas por expectativas sociales. Contrató a otros 2 instructores, ambos con experiencia en danza adaptada, y juntos crearon un programa que incluía ballet, jazz, danza contemporánea e incluso bailes de salón adaptados. La inauguración se programó para 3 meses después, tiempo para finalizar todas las reformas y prepararse adecuadamente. Marina lo anunció en redes sociales y la respuesta fue abrumadora. Cientos de personas manifestaron interés, no solo alumnos potenciales, sino también los medios de comunicación que vieron una historia inspiradora en su viaje. Javier le aconsejó ser selectiva con las entrevistas, mantener el foco en el verdadero objetivo de la escuela y no en su historia personal, pero Marina sabía que su historia era parte de lo que hacía que el proyecto fuera auténtico. Isabel estuvo involucrada en cada paso, ayudando a decorar el espacio, eligiendo colores para las paredes, organizando los vestuarios que se usarían en las clases. Llevaba a sus amiguitos del colegio a ver el estudio antes de la inauguración, orgullosa de mostrar lo que su amiga Marina había creado. Y Marina se daba cuenta de que no solo ella había cambiado desde aquel encuentro en la panadería. Isabel también se había vuelto más compasiva, más consciente de las diferencias de la gente, más abierta al mundo. Javier trabajaba largas horas entre su empleo como arquitecto y el proyecto del estudio, pero nunca se quejaba. Decía que ver a Marina tan viva, tan llena de propósito, valía cada minuto de sueño perdido. Y por las noches, cuando finalmente se acostaban exhaustos, hablaban de sus sueños para el futuro, de cómo querían que Movimiento Libre creciera,
de la posibilidad de abrir algún día sucursales en otras ciudades, de realmente marcar la diferencia en la vida de cientos, quizás miles de personas. Pero en medio de toda la emoción y el trabajo, había momentos tranquilos que Marina valoraba por encima de todo. Domingos perezosos en el sofá viendo dibujos animados con Isabel, cenas familiares en la mesa de la cocina, noches abrazados en la cama hablando de nada y de todo. Eran esos momentos los que le recordaban a Marina por qué estaba haciendo todo esto, no por el reconocimiento o el éxito, sino porque había encontrado un hogar, una familia, un amor que la hacía querer ser la mejor versión de sí misma. Una semana antes de la inauguración, Marina tuvo un momento de pánico. ¿Y si nadie aparecía? ¿Y si había sobreestimado el interés? ¿Y si no era lo suficientemente buena como profesora? Javier la sostuvo mientras ella desahogaba todos sus miedos y luego dijo algo que ella nunca olvidaría. Dijo que ella ya había superado el mayor desafío de su vida, que había perdido su pierna, y aún así había encontrado una forma de bailar de nuevo. Si podía hacer eso, podía hacer cualquier cosa. Y aunque solo apareciera una persona, habría valido la pena, porque estaría cambiando la vida de alguien de la misma forma que su propia vida había sido cambiada. El día de la inauguración de Movimiento Libre amaneció claro y brillante, como si el propio cielo estuviera celebrando el momento. Marina se despertó con mariposas en el estómago, una mezcla de nerviosismo y emoción que la hacía temblar ligeramente. Javier ya estaba despierto, preparando un desayuno especial con tortitas en forma de estrellas que a Isabel le encantaban. La niña apareció en la cocina aún en pijama, el pelo revuelto, pero con una sonrisa enorme en el rostro. Hoy era el gran día, y todos lo sabían. Al llegar al estudio unas horas antes del evento, Marina se encontró con una cola formándose en la puerta. El corazón casi se le para. Había al menos 50 personas esperando, algunas en sillas de ruedas, otras con muletas como las suyas, algunas con prótesis visibles, otras con discapacidades menos aparentes. Todas con la misma expresión de esperanza y expectación en el rostro. Rafael le cogió la mano, sintiéndola temblar, y le susurró que lo conseguiría, que aquellas personas estaban allí por ella, porque creían en lo que estaba construyendo. La inauguración oficial comenzó al mediodía. Marina había preparado un pequeño discurso, pero cuando se puso delante de todas aquellas personas, las palabras preparadas se esfumaron de su mente. En su lugar, habló desde el corazón. Contó su historia no como una tragedia, sino como una transformación. Habló sobre los días oscuros después del accidente, sobre las ganas de rendirse, sobre cómo el movimiento le había sido robado y cómo había luchado para reconquistarlo de una forma diferente. Habló sobre Rafael e Isabela, sobre cómo el amor y el apoyo incondicional habían sido esenciales para su curación. Y entonces hizo algo que no había planeado. Le pidió a Rafael que pusiera música, la misma banda sonora de El Lago de los Cisnes que solía bailar. Con todos mirando en silencio, Marina bailó. No era la danza perfecta y técnica de antes, sino algo más verdadero, más visceral. Era una danza que contaba la historia de pérdida y renacimiento, de dolor y esperanza. Usaba sus muletas como parte de la coreografía, convirtiéndolas en extensiones fluidas de su cuerpo, creando formas y movimientos que nunca habrían sido posibles con dos piernas. Cuando terminó, había lágrimas en prácticamente todos los rostros presentes. No eran lágrimas de pena, sino de reconocimiento, de ver a alguien que entendía que había estado en el fondo del pozo y había encontrado el camino de vuelta. Una mujer de unos 40 años en silla de ruedas se acercó a Marina y la abrazó, susurrando un gracias que cargaba años de dolor no expresado. Era por momentos como aquel que Marina había creado Movimiento Libre. Las primeras clases comenzaron la semana siguiente y fueron un éxito más allá de las expectativas de Marina. Tenía grupos para diferentes niveles y diferentes tipos de discapacidades, desde principiantes absolutos hasta aquellos que, como ella, habían sido bailarines profesionales antes de sus accidentes o condiciones.
Ver el estudio lleno de vida, de movimiento, de personas redescubriéndose a través de la danza, llenaba a Marina de una satisfacción que nunca había experimentado ni siquiera en sus días de gloria en los escenarios. Había historias inspiradoras entre sus alumnos, como Lucas, un joven de 23 años que había perdido ambas piernas en un accidente de moto y que descubrió en el baile en silla de ruedas una nueva forma de expresión. O como Carmen, una señora de 60 años con esclerosis múltiple que lloró en la primera clase porque no imaginaba que aún sería capaz de moverse con gracia. O como Pedro, un niño de 12 años con parálisis cerebral que, tras 2 meses de clases, consiguió ejecutar su primera pirueta adaptada y gritó de alegría tan fuerte que todos en el estudio aplaudieron. Los medios de comunicación comenzaron a prestar atención. Primero fueron blogs locales y pequeños periódicos de barrio, luego estaciones de radio y finalmente la televisión. Una gran emisora de Madrid pidió hacer un reportaje especial sobre movimiento libre y Marina aceptó, viéndolo como una oportunidad de alcanzar a más personas que podrían beneficiarse de lo que estaban creando. El reportaje se emitió un domingo por la noche, en horario de máxima audiencia, y el impacto fue inmediato. El lunes siguiente al reportaje, el teléfono del estudio no paraba de sonar. Había solicitudes de inscripción de toda España, personas queriendo abrir franquicias en otras ciudades, ofertas de patrocinio de empresas interesadas en apoyar el proyecto. Era abrumador, y Marina tuvo que contratar a una secretaria solo para gestionar todas las solicitudes. Rafael la ayudaba por las noches, organizando papeleo, respondiendo correos electrónicos, planeando la expansión de forma sostenible. Pero en medio de todo ese éxito y crecimiento, algo inesperado sucedió. Una tarde, 3 meses después de la inauguración, Marina estaba dando clase a su grupo avanzado cuando la secretaria entró en la sala con una expresión extraña en el rostro. Dijo que había una visitante insistiendo en ver a Marina que decía ser muy importante. Marina se disculpó con los alumnos y salió a la recepción imaginando que sería otra periodista o posible inversora. Lo que vio la hizo detenerse a mitad de camino, la sangre congelándose en sus venas. Allí, sentada en la sala de espera, estaba Fernanda, la exesposa de Rafael, la madre biológica de Isabela, la mujer que los había abandonado 3 años atrás y nunca más había dado señales de vida. Marina sintió que el mundo giraba por un momento, apoyándose en sus muletas con más fuerza. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo había descubierto lo del estudio? Y lo más importante, ¿qué quería? Fernanda se levantó cuando vio a Marina, y había algo en su expresión que Marina no conseguía descifrar. No era hostilidad, pero tampoco era amigable. Era algo más complejo, quizás arrepentimiento, quizás curiosidad. Fernanda era guapa, Marina tenía que admitirlo, alta y elegante con su traje de marca y cabello perfectamente arreglado. Todo lo que Marina no era en ese momento, sudada por la clase, con el pelo recogido de cualquier manera, usando ropa cómoda de danza. Fernanda habló primero, su voz suave pero firme. Dijo que había visto el reportaje en la televisión, que había reconocido a Rafael al fondo de una de las escenas, sosteniendo a Isabela. Dijo que eso la había llevado a investigar más, a descubrir sobre la relación de Marina con su antigua familia. Y entonces soltó la bomba que Marina temía, pero de alguna forma esperaba. Dijo que quería ver a Isabela, que había cometido un error al abandonarla, que en los últimos 3 años se había dado cuenta del vacío que dejó en su vida. Marina sintió que la rabia subía, caliente y feroz. ¿Cómo se atrevía esa mujer a aparecer ahora? Después de todo, después de que ellos habían construido una vida sin ella, después de que Isabela había finalmente dejado de preguntar por su madre biológica. Pero antes de que pudiera decir algo de lo que quizás se arrepentiría, respiró hondo y dijo que aquello no era decisión suya, que Fernanda necesitaba hablar con Rafael, que era él quien tenía la custodia de Isabela y quien decidiría si permitiría o no el contacto. Fernanda asintió,
pareciendo esperar exactamente esa respuesta. Pidió el contacto de Rafael, pero Marina se negó a dárselo, diciendo solo que ella conocía la dirección del antiguo piso donde vivían y que podría probar suerte allí. No iba a facilitarle nada a esa mujer que había causado tanto dolor. Fernanda pareció aceptarlo. Se levantó para irse, pero antes de marcharse se giró y dijo algo que quedó resonando en la mente de Marina durante horas. Dijo que entendía por qué Rafael se había enamorado de ella, que podía ver que Marina era fuerte de una forma que ella nunca fue, que cuidaría de su hija mejor de lo que ella jamás consiguió. Cuando Fernanda se fue, Marina se quedó paralizada por un largo momento. Sabía que necesitaba llamar a Rafael inmediatamente, avisarle de lo que había sucedido, pero parte de ella quería protegerlo, proteger a Isabela, proteger la vida perfecta que habían construido juntos. Sabía, sin embargo, que no podía esconderle eso. Con las manos temblándole, cogió el móvil y llamó. Rafael contestó al segundo tono, su voz alegre preguntando cómo estaba yendo el día. Marina respiró hondo y dijo que necesitaban hablar, que algo había pasado, algo que lo cambiaría todo. Rafael llegó al estudio en 20 minutos, habiendo salido corriendo del trabajo. Marina había cancelado sus clases restantes del día y estaba esperando en su pequeña oficina, la misma que Rafael había diseñado con tanto cuidado. Cuando él entró y vio su expresión, supo inmediatamente que era serio. Marina contó todo, cada palabra de la conversación con Fernanda, cada matiz de su expresión. Rafael escuchó en silencio, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Cuando Marina terminó, Rafael se sentó pesadamente en la silla, pasándose las manos por la cara. Dijo que siempre supo que ese día podría llegar, que siempre tuvo miedo de que Fernanda volviera y destruyera la paz que habían construido. Pero ahora que estaba sucediendo, no sabía qué hacer. Por un lado, Isabela tenía derecho a conocer a su madre biológica si así lo deseaba. Por otro, ¿cómo podría exponer a su hija a alguien que la había abandonado una vez y podría hacerlo de nuevo? Marina le cogió la mano, diciendo que enfrentarían eso juntos, que no importaba lo que sucediera, ellos eran una familia ahora y nada cambiaría eso. Pero ambos sabían que las cosas habían cambiado, que la aparición de Fernanda había lanzado una sombra sobre su mundo perfecto. Necesitaban decidir qué hacer, cómo proteger a Isabela, cómo lidiar con una situación para la que ninguno de ellos se había preparado verdaderamente. La revelación que Marina tanto temía había llegado, y ahora tendrían que navegar aguas desconocidas y potencialmente peligrosas para el corazón de una niña de 5 años que no pedía nada de esto. Los días siguientes fueron de tensión constante en el piso de Chamberí. Rafael y Marina decidieron no contar inmediatamente a Isabela sobre la aparición de Fernanda, queriendo primero entender exactamente qué quería y si sus intenciones eran genuinas. Rafael había accedido a encontrarse con su exesposa en una cafetería neutral, lejos de cualquier lugar que pudiera traer recuerdos o exponer a Isabela accidentalmente. Marina ofreció ir con él, pero Rafael insistió en ir solo, diciendo que era algo que necesitaba enfrentar. La noche anterior al encuentro, apenas consiguieron dormir. Marina abrazaba a Rafael en la cama, sintiendo la tensión en cada músculo de su cuerpo, susurrando palabras de aliento que sonaban vacías incluso para sus propios oídos. ¿Cómo te preparas para encontrarte con alguien que destruyó tu vida una vez y puede estar a punto de hacerlo de nuevo? El encuentro entre Rafael y Fernanda sucedió un jueves por la tarde. Marina se quedó en el estudio, intentando concentrarse en sus clases, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Isabela estaba en el colegio, felizmente ajena al drama que se desarrollaba. Cada vez que el móvil de Marina sonaba, su corazón se disparaba, pero eran solo mensajes de alumnos o asuntos del estudio. Nada de Rafael. Fueron 4 horas antes de que Rafael finalmente llamara. Su voz sonaba cansada, emocionalmente exhausto, pero había algo más allí, quizás comprensión o resignación. Pidió que Marina viniera a encontrarse con él en la cafetería, que había algo que necesitaba que ella escuchara directamente de Fernanda. Marina sintió que el miedo le apretaba el pecho, pero accedió.
Le pidió a la secretaria que cubriera sus últimas clases del día y salió corriendo. La cafetería era pequeña y acogedora, medio vacía a esa hora de la tarde. Marina vio a Rafael y Fernanda sentados en una mesa en la esquina, 2 tazas de café frío entre ellos. Cuando se acercó, Fernanda levantó los ojos y había lágrimas en ellos, lo que sorprendió a Marina. Se sentó cautelosamente mirando de uno a otro, esperando que alguien explicara lo que estaba sucediendo. Fue Fernanda quien comenzó a hablar. Su voz era vacilante, rota en algunos puntos, pero determinada a terminar lo que tenía que decir. Contó su historia completa, no la versión editada que Rafael conocía, sino toda la verdad cruda y dolorosa. Dijo que había sufrido de depresión posparto severa después del nacimiento de Isabela, pero que en aquella época no había entendido lo que le estaba sucediendo. Pensaba que simplemente no era una buena madre, que había algo fundamentalmente malo en ella por no sentir el amor instantáneo que todos decían que debía sentir. Con cada día que pasaba, la depresión empeoraba. Miraba a Isabela y sentía miedo. Se sentía inadecuada. Sentía que la niña estaría mejor sin ella. Cuando conoció al otro hombre, vio una ruta de escape, una forma de huir de la responsabilidad que la estaba aplastando. Pero al contrario de lo que Rafael pensaba, la relación no duró. Terminó 6 meses después de que ella se hubiera ido, cuando el hombre se dio cuenta de que Fernanda estaba profundamente perturbada y necesitaba ayuda profesional. Fernanda pasó los 2 años siguientes en terapia intensiva, siendo finalmente diagnosticada con depresión posparto no tratada que había evolucionado a depresión clínica severa. Con medicación y tratamiento, lentamente comenzó a recuperarse, a entender que lo que sintió no era culpa suya, que era una enfermedad real que había robado los primeros años de vida de su hija. Pero con la claridad vino la culpa devastadora de lo que había hecho, de haber abandonado a una niña inocente que no pidió nacer. Durante el último año, estaba lo suficientemente estable como para empezar a pensar en hacer las paces con su pasado. Veía fotos de Isabela en las redes sociales de amigos en común, creciendo guapa y feliz sin ella. Eso la desgarraba, pero también la aliviaba saber que la niña estaba bien, que Rafael había sido el padre que ella nunca consiguió ser como madre. Cuando vio el reportaje sobre el estudio de Marina y reconoció a Rafael al fondo viéndolo feliz con alguien nuevo, con una nueva vida, supo que necesitaba al menos intentar disculparse. Pero no vino para pedir a Isabela de vuelta. No vino para destruir lo que ellos habían construido. Vino porque necesitaba que Rafael supiera la verdad, que no había sido simplemente una mujer egoísta y cruel, sino alguien que estaba enferma y no lo sabía. Vino porque quería que, un día, cuando Isabela fuera lo suficientemente mayor para entender, pudiera conocer esa verdad también, no para justificar lo injustificable, sino para que la niña no creciera pensando que había algo malo en ella que hizo que su madre se fuera. Y entonces Fernanda dijo algo que sorprendió a Marina profundamente. Dijo que no estaba pidiendo ser parte de la vida de Isabela ahora. Veía que la niña tenía una madre, aunque no biológica, en Marina. Veía en los ojos de Rafael cuando hablaba sobre Marina, veía en las fotos que consiguió encontrar en línea que habían formado una familia real. E Isabela merecía esa estabilidad, ese amor consistente, no una madre biológica apareciendo y desapareciendo cuando las cosas se pusieran difíciles de nuevo. Pero pidió una cosa. Pidió que, cuando Isabela fuera mayor, quizás cuando fuera adolescente, y comenzara a hacer preguntas sobre su madre biológica, que Rafael considerara permitir un encuentro. No para retomar una relación de madre e hija, sino para que Isabela pudiera tener respuestas, pudiera ver con sus propios ojos que su madre biológica no la abandonó porque ella no fuera adorable, sino porque estaba enferma. Fernanda decía que eso era todo lo que pedía, y entonces saldría de sus vidas, dejándolos continuar siendo la familia que eran. Marina miró a Rafael, viendo las lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Era mucho para procesar, mucho para entender.
Parte de ella aún sentía rabia hacia Fernanda, rabia por el abandono inicial, por el dolor causado, pero otra parte, la parte que había experimentado su propia jornada de dolor y recuperación, entendía. Entendía cómo la enfermedad mental puede robar quién eres, cómo puede hacerte tomar decisiones que nunca tomarías en estado saludable. Marina respiró hondo e hizo algo que sorprendió incluso a sí misma. Extendió la mano a través de la mesa y cogió la mano de Fernanda. Dijo que entendía, que como alguien que había perdido parte de sí misma y tuvo que encontrar el camino de vuelta, podía ver el coraje que le llevó a Fernanda a buscar ayuda, recuperarse y venir aquí hoy. Dijo que no podía hablar por Rafael o por Isabela, pero que personalmente podía perdonar, porque guardar rabia solo envenenaría la vida hermosa que habían construido. Fernanda se derrumbó en sollozos, apretando la mano de Marina como si fuera una tabla de salvación. Agradeció repetidamente, diciendo que no merecía aquella bondad, aquella comprensión. Rafael también estaba llorando ahora, procesando años de rabia y resentimiento, viéndolas lentamente disolverse ante esa verdad que nunca había conocido. No borraba el dolor, no deshacía el abandono, pero lo ponía todo bajo una luz diferente. Se quedaron en aquella cafetería durante 1 hora más, conversando con una honestidad brutal. Fernanda mostró informes médicos, cartas de su terapeuta, evidencias de su jornada de recuperación. No para probar nada, sino para ayudar a Rafael y Marina a entender completamente. Cuando finalmente se levantaron para irse, había una sensación extraña de cierre en el aire. No era felicidad, no era perdón completo, pero era paz. Una paz que ninguno de ellos esperaba encontrar. Antes de despedirse, Fernanda entregó a Rafael un sobre. Dentro había una carta para Isabela, para serle dada cuando Rafael creyera apropiado, explicando todo en palabras que una niña pudiera eventualmente entender. También había fotos de cuando Isabela era bebé, momentos que Fernanda había capturado antes de que la depresión empeorara completamente, momentos en los que ella realmente intentaba ser madre. Y había algo más, una cuenta de ahorro que Fernanda había abierto a nombre de Isabela, depositando dinero en ella mensualmente desde que comenzó a recuperarse. No era mucho, pero era un gesto, una forma de contribuir al futuro de su hija incluso de lejos. Rafael y Marina volvieron a casa juntos aquella noche, de la mano, procesando todo lo que había sucedido. Cuando llegaron, Isabela los esperaba con la niñera, saltando de alegría como siempre hacía. La abrazaron más fuerte de lo normal, agradecidos por aquella niña increíble, por aquella familia en la que se habían convertido. Aquella noche, después de que Isabela durmiera, Rafael y Marina conversaron durante horas sobre qué hacer con toda aquella nueva información. Decidieron guardar la carta y esperar. Isabela tenía solo 5 años, demasiado joven para entender las complejidades de la enfermedad mental y sus consecuencias. Pero un día, cuando fuera mayor, tendrían aquella conversación. Por ahora, seguirían siendo lo que siempre fueron, una familia construida no por sangre, sino por amor, compromiso y presencia diaria. La vida gradualmente volvió a la normalidad, o a la nueva versión de la normalidad. Movimiento Libre continuó creciendo, tocando más vidas cada día. Marina abrió 2 sucursales en Madrid y estaba planeando expandirse a Barcelona. Rafael continuó siendo el padre maravilloso y el compañero de apoyo que siempre fue. E Isabela crecía feliz, amada, rodeada por personas que la pondrían siempre en primer lugar. 1 año después de la aparición de Fernanda, en una mañana de domingo, Marina, Rafael e Isabela estaban de vuelta en el rincón de la esquina, su panadería especial, la misma mesa de siempre, los mismos pedidos de siempre, la misma tradición que lo había comenzado todo. Isabela, ahora con 6 años, estaba dibujando como siempre hacía, pero esta vez su dibujo era más elaborado. Lo mostró orgullosamente a los adultos. Era un dibujo de 3 personas de la mano, claramente ella, Rafael y Marina, con una casa al fondo y un sol brillante en el cielo. En la parte superior,
Con su caligrafía aún infantil pero más firme que antes, había escrito la palabra que Marina más valoraba: familia. En ese momento, Rafael miró a Marina con aquel brillo que ella conocía tan bien, lleno de amor y gratitud. Y entonces, delante de Isabela, delante de don José que los observaba con su sonrisa paternal, delante de todos en la panadería, Rafael se arrodilló. Marina sintió que el corazón se le paraba. Él ya le había pedido matrimonio una vez, pero esto era diferente. Esta vez sacó del bolsillo no solo un anillo, sino dos. Uno para Marina y uno pequeño, delicado, para Isabela. Rafael habló, su voz emocionada pero firme. Dijo que quería hacer oficial lo que ya era real en sus corazones. No solo casarse con Marina, sino adoptarla formalmente en la familia de una forma que el mundo reconociera. Le preguntó a Marina si quería casarse con él, de verdad esta vez, con ceremonia y papeleo y todo. Y le preguntó a Isabela si aceptaba a Marina como su madre oficial, no para reemplazar a quien dio a luz, sino para ser quien estaba allí todos los días, quien la amaba incondicionalmente. Isabela no dudó. Saltó del banco y se tiró a los brazos de Marina gritando sí tan fuerte que toda la panadería lo oyó. Marina estaba riendo y llorando al mismo tiempo, sosteniendo a Isabela con un brazo y extendiendo la otra mano hacia Rafael, que deslizó el anillo en su dedo. La panadería entera estalló en aplausos. Don José trajo champán cortesía de la casa. Desconocidos vinieron a felicitarlos, conmovidos por la escena que habían presenciado. Se casaron 3 meses después en una ceremonia en el propio Movimiento Libre, rodeados por sus alumnos, colegas, amigos y familia. Isabela fue la dama de honor, usando un vestido blanco con detalles rosas, sosteniendo las alianzas con la seriedad de alguien en una misión importante. La ceremonia incluyó una danza especial, Marina y sus alumnos presentando una coreografía que habían creado juntos, una celebración del movimiento, de la vida, de la superación. No había un ojo seco en el estudio, y entonces, al final de la ceremonia, sucedió algo que nadie esperaba. Isabela pidió hacer un discurso. Con sus 6 años, se subió a una silla para que todos pudieran verla, y dijo, con la honestidad brutal de los niños, que tenía la mejor familia del mundo, que su papá era el más fuerte, que su mamá Marina era la más valiente, y que ellos probaban que familia no es sobre ser perfecto, sino sobre estar juntos. Y entonces, haciendo reír a todos a través de las lágrimas, añadió que también tenía la mejor profesora de ballet del mundo, ya que Marina había comenzado a darle clases particulares. La vida que Marina había construido desde aquel domingo en la panadería era más de lo que jamás soñó posible. No era la vida que planeó cuando era una joven bailarina con 2 pies firmes en el suelo. Era algo diferente, algo que incluía dolor y pérdida, pero también amor y propósito y una familia que eligió y que la eligió de vuelta. Y cada vez que entraba en el rincón de la esquina los domingos por la mañana, Marina recordaba aquel primer encuentro, aquella pregunta simple si podía compartir una mesa, que lo había cambiado todo. Porque a veces la vida te quita cosas que pensabas que eran esenciales, te rompe de formas que parecen irreparables, te deja en lugares donde crees que no hay salida. Y entonces, cuando menos lo esperas, te coloca exactamente donde necesitas estar. Delante de una mesa ocupada por un padre soltero y su hija, preguntando si puedes sentarte. Y todo lo que necesitas es que alguien diga sí. Y a partir de ese sí, construir algo más hermoso de lo que jamás imaginaste posible. 10 años pasaron desde aquel primer domingo. Marina ahora tenía 37 años. Movimiento Libre tenía 15 sucursales repartidas por España y ella había sido invitada a dar charlas internacionales sobre danza adaptada y superación. Isabela tenía 15 años, una adolescente guapa y segura que bailaba ballet adaptado con talento natural y planeaba seguir los pasos de Marina, queriendo ser profesora de danza para personas con discapacidades. Y Rafael, aún el hombre tranquilo y amoroso que siempre fue, continuaba siendo el cimiento de la familia, el arquitecto que no solo diseñaba edificios,
sino que había arquitectado la vida perfecta para las dos mujeres que amaba. Cuando Isabela cumplió 13 años, Rafael y Marina le dieron la carta de Fernanda. Leyeron juntos, los tres, e Isabela lloró, pero no de tristeza. Lloró porque entendió, porque su madre Marina y su padre le habían enseñado sobre compasión y comprensión, sobre cómo las personas son complejas y a veces toman decisiones terribles cuando están sufriendo. Isabela pidió conocer a Fernanda, no para tener una relación de madre e hija, sino para poder agradecer. Agradecer por haber dado a luz, pero más importante, agradecer por haber sabido que no podía ser lo que Isabela necesitaba y haber dado espacio para alguien que sí podía. El encuentro sucedió en una cafetería neutral, con Rafael y Marina presentes. Fue emocional pero hermoso, un círculo cerrándose de una forma que traía curación para todos los involucrados. Fernanda conoció a la mujer increíble en que su hija biológica se había transformado, e Isabela conoció a la mujer que, a pesar de todo, le había dado la vida. Hoy, mientras Marina observa a Isabela enseñar una clase en movimiento libre, ve no solo a una adolescente talentosa, sino el legado de amor que ella y Rafael construyeron. Ve a una joven que entiende que las limitaciones físicas no definen su valor, que familia es quien está presente en los días difíciles, que la vida puede sorprenderte de formas maravillosas si tienes el coraje de decir sí cuando la oportunidad llama a la puerta. Y Marina sabe que su historia, que comenzó con tanto dolor y pérdida, se convirtió exactamente en lo que necesitaba ser. Una historia de amor, de familia, de reinicio. Una historia que prueba que los finales más bonitos a menudo vienen de los comienzos más improbables, y que a veces todo lo que necesitas es que alguien te vea, realmente te vea, y diga, sí, puedes sentarte aquí. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina, Rafael e Isabela haya tocado sus corazones profundamente. Esta jornada de superación, amor y familia nos muestra que los reinicios más hermosos pueden nacer de los momentos más difíciles. Si esta narrativa resonó con usted, si se emocionó con el coraje de Marina al levantarse, con la bondad de Rafael al ver más allá de las apariencias, o con la inocencia sabia de Isabela, deje su like en este video. Su me gusta nos anima a seguir trayendo historias que celebran la resiliencia humana y el poder transformador del amor verdadero. Suscríbase a nuestro canal para no perderse ninguna de las historias conmovedoras que preparamos con tanto cariño. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida, las diferentes formas de familia y los caminos inesperados que nos llevan a la felicidad. Comparta esta historia con alguien que necesite ser recordado de que siempre es posible empezar de nuevo, de que nuestras cicatrices no nos definen, pero nuestro coraje al seguir adelante sí. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿desde dónde nos está viendo? ¿Qué parte de la historia le conmovió más? ¿Tiene una historia de superación para compartir? Nos encantaría conocer su jornada también. Recuerde, al igual que Marina descubrió en aquella panadería en Madrid, a veces la vida le coloca exactamente donde necesita estar. Le estamos esperando en los comentarios y nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.